Voces que forman parte de la noticia. La abogada Livia Rivas Ordóñez es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Abogada Rivas, buenos días, bienvenida a Así Amaneció. Buenos días con todos, un gentil saludo para todos y muchísimas gracias por su gentil invitación. Gracias también a usted. Comisión de Fiscalización, dicen los diarios hoy, entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Eso hace prever que esto empezará en un largo análisis y que las cosas se van a mover lento. Queremos su criterio, abogada Rivas, respecto a cuáles son los pasos que deberán darse desde hoy en adelante en torno al juicio político al presidente Lasso. Bueno, el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala con claridad cuáles son los plazos para que se sustancie el juicio político al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. En primer lugar, en este momento, el presidente de la República ha sido notificado con la finalidad de que ejerza su derecho a la defensa y presente justamente las pruebas de descargo que considere pertinentes, y de igual forma los asambleístas interpelantes con la finalidad de que también acompañen las pruebas de que dispongan, eso dice la ley. Vencido este plazo de 10 días, pues vienen 10 días adicionales para la práctica de las pruebas que han sido anunciadas tanto por el presidente de la República como por los asambleístas interpelantes. Hay que recordar que la Corte Constitucional en su dictamen solo admitió la posibilidad de iniciar un juicio político en contra del presidente para el caso del delito de peculado, de forma tal que no deberían practicarse aquellas pruebas que no estén atadas justamente a la comisión de la responsabilidad política, identificar la responsabilidad política del presidente en la comisión de este delito de peculado. Vencidos esos 10 días de práctica de pruebas, vienen 10 días para que la Comisión de Fiscalización y Control Político emita un informe recomendando o no el juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional, de forma tal que al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político por lo menos serán 30 días. Eso significa, abogada Rivas, que durante estos días seguramente veremos alguna pugna en que se califique alguna prueba que a lo mejor no entra, según lo que ha dicho Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, dentro del análisis. Es un tiempo donde veremos mucho discurso, mucho bla, bla, bla y poca efectividad en cuanto a las pruebas. Bueno, en estos 10 días justamente la Comisión de Fiscalización y Control Político va a tener que revisar justamente las pruebas que va a practicar durante los 10 días que vienen una vez vence este plazo. Efectivamente, la Corte Constitucional ha sido muy clara y ha señalado con claridad que definitivamente la única causal por la que procede el juicio político en contra del presidente de la República es por el delito de peculado. De forma tal que recordarán que se presentaron 3 hechos relacionados con 2 delitos, el de concusión y el de peculado. 2 hechos relacionados con concusión fueron descartados por la Corte Constitucional. Ahora bien, cuando los asambleístas interpelantes presentaron su solicitud, obviamente, como parte de las pruebas, hicieron un listado, solicitud de testigos, incorporación de pruebas documentales, y obviamente no llegaron a precisar cuáles de esas tenían relación con el delito de concusión y cuáles las de peculado, de forma tal que en esta fase, pues a la Comisión de Fiscalización y Control Político le corresponderá verificar cuáles va a practicar ya durante los 10 días que vengan a continuación. ¿Se convierte la Comisión de Fiscalización en un bloqueo en alguna medida dentro de este proceso, o usted cree, considerando su experiencia en el análisis legislativo, que no le alcanzará la fuerza para detener este proceso? Bueno, hay que recordar que de conformidad con las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el ámbito, por ejemplo, cuando se siguen juicios políticos a los ministros, procurador, contralor y se aplica el 131 de la Constitución, la decisión que toma la Comisión de Fiscalización y Control Político, aun cuando fuera el archivo, siempre va a poder ser revisada por el máximo órgano de decisión, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ya hemos visto casos en que, aun cuando la Comisión de Fiscalización y Control Político ha sugerido al Pleno el archivo, en el caso de solicitudes, como le digo, relacionadas con ministros o superintendentes, en fin, las autoridades previstas en el 131, el Pleno pues ha resuelto que, sin embargo, de esta recomendación se inicia el juicio político. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso del presidente de la República? Este es otro proceso
diferente, tiene sus propias normas. En este caso, la Comisión de Fiscalización y Control Político tiene que emitir un informe recomendando o no recomendando el inicio del juicio político, pero este informe tiene que ser aprobado por la comisión, tiene que haber una mayoría absoluta al interior de la comisión para decidir si se aprueba la recomendación o no recomendación. Si se aprueba la recomendación, no hay mayor problema. La siguiente sesión del Pleno, luego del plazo que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues será convocada por el presidente de la Asamblea Nacional para entrar a conocer el juicio político del presidente de la República. Pero si no recomienda el juicio político, pues tendrá que haber una sesión previa. En esto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé un artículo específico, como sucede en el caso de los funcionarios sujetos a juicio político del 131 de la Constitución, no prevé una norma por la cual el Pleno podría revisar esta decisión en el caso de no recomendación. Sin embargo, ya hemos visto los pronunciamientos de varios legisladores en el sentido de que, al ser el máximo órgano de decisión, aun cuando la Comisión de Fiscalización y Control Político no recomendara el juicio político, iría a conocimiento del Pleno y sobre la base de una moción, en el sentido de que se revea esta decisión de la comisión, podría iniciarse el juicio político al presidente. Y un tercer escenario es que no existieran votos ni para recomendar ni para no recomendar. En este caso tampoco la ley prevé un escenario de esta naturaleza dentro del proceso de sustanciación del juicio político al presidente. Sin embargo, hay un artículo, el 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prevé, en caso de que no existan votos ni para recomendar ni para no recomendar, que definitivamente sea el Pleno el que tome la decisión definitiva. Es decir, que con independencia de lo que pasa al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la decisión final la tomará el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, es ese último artículo, el 142, que usted cita, la vía que encontrarán los legisladores de oposición para llevar a cabo o a puerto el proceso de juicio político, porque todo apunta en que la Comisión de Fiscalización a lo mejor pueda hacer ese bloqueo. O sea, dependerá. Este 142 es si no hay votos ni para recomendar ni para no recomendar. Porque si es que hay votos para no recomendar, pues el Pleno podría interpretar un sentido similar a lo que está previsto para los otros funcionarios. Claro que esto no está previsto expresamente en el procedimiento de sustanciación. Sin embargo, ya hemos visto que varios legisladores se han adelantado a señalar que en este caso pues llevarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional una moción para que se revea esta decisión. De forma tal que lo Pero eso es violar la Constitución, abogada Rivas, en simples palabras. La Constitución lo único que prevé es que una vez vencido el plazo, dentro de las 72 horas vencido el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político. En esto hay que recordar que la Corte Constitucional, en su fallo, señaló que aun cuando existieran violaciones de trámite para la Corte Constitucional, solo en la medida en que vulnera el derecho al debido proceso podría generarse una afectación justamente de este derecho. Entonces habrá que ver cómo interpretan los legisladores este fallo de la Corte Constitucional, porque obviamente la posibilidad de rever esta decisión de la comisión no está prevista de forma expresa. Sin embargo, va a tener que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, de forma tal que esta va a ser una primera decisión que el Pleno tendrá que tomar y luego decidir si se inicia o no el juicio político al presidente. Sin embargo, hay que citar este fallo. La Corte ha hecho esta precisión justo al analizar la solicitud de interpelación del juicio político al presidente de la República. Queremos agradecer la participación de la abogada Livia Rivas Ordóñez. Ella es una experta en temas parlamentarios, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Ha explicado aquí en los micrófonos de Así Amaneció el paso a paso. Nos ha dicho que los 20 días que corren a partir de hoy serán clave dentro del proceso, tan solo en la presentación de pruebas y también luego en lo que decidirá la Comisión de Fiscalización. Así vamos avanzando en esta coyuntura política. 8 de la mañana y 19 minutos.